¿Alguna vez has sentido que tus palabras han perdido su poder? Como si hablaras y hablaras, pero nadie realmente te escuchara. ¿Te has dado cuenta de que mientras más tratas de ayudar con tus consejos y enseñanzas, más se alejan de ti? Las personas que más amas, si estás viendo este video, no es casualidad, es una cita divina. El Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede cambiar para siempre la manera en que te comunicas con tu familia, con tu iglesia y hasta con Dios mismo. Hay un poder oculto en la Biblia que muy pocos cristianos conocen. Un poder que Jesús usó cuando permaneció callado ante Pilatos. Un poder que María, la madre de Jesús, dominó cuando guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Un poder que puede restaurar tu autoridad espiritual, sanar tus relaciones y transformar tu hogar en un lugar donde Dios se siente cómodo habitando. Hoy vas a conocer la historia de Azubá, una mujer sabia que casi destruye su familia con su sabiduría mal aplicada. Vas a descubrir por qué una verdad dicha fuera de tiempo puede ser más destructiva que una mentira. Y lo más importante, vas a aprender el arte divino del silencio. Esa unción que puede hacer que cuando finalmente hables, tus palabras tengan el peso de la eternidad. Esto no es solo una enseñanza, es una advertencia urgente del cielo. Si sientes que has estado hablando mucho pero impactando poco, si tus hijos han dejado de escucharte, si tu cónyuge se ha vuelto silencioso, si sientes que has perdido tu influencia espiritual, entonces este mensaje es específicamente para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo cambiará tu manera de hablar, sino que puede salvar tus relaciones más importantes y restaurar tu autoridad como hombre o mujer de Dios. Hermano, hermana, hay batallas que se ganan con quietud. Y hay una sabiduría que se mide no por lo que dices, sino por lo que callas. En estos tiempos donde cada voz grita por ser escuchada, donde cada opinión busca espacio en las redes sociales, donde cada pensamiento se convierte en palabras sin filtro divino, Dios quiere enseñarte algo que puede revolucionar tu vida espiritual, el poder sobrenatural del silencio. La Biblia nos revela en Eclesiastés 3:7 que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido verdaderamente cuándo es el momento de cerrar la boca y permitir que el cielo hable? Tu corazón es un altar donde cada palabra que pronuncias es una ofrenda, y Dios está esperando que aprendas a ofrendar también tu silencio. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con tus palabras santas y llenes el aire con ruido espiritual. Cada ambiente siembra una semilla en tu alma, y cuando permites que el ruido constante de tu propia voz domine tu espíritu, estás sembrando semillas de confusión donde Dios quiere plantar revelación. El Espíritu Santo quiere mostrarte hoy que hay momentos donde tu boca cerrada tiene más poder que 1000 sermones, donde tu silencio puede abrir puertas que tus palabras han cerrado. Jesucristo mismo nos enseñó este principio cuando permaneció callado ante Pilatos, demostrando que hay ocasiones donde el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Pero eso no es todo. Párrafo 2. El silencio no es ausencia de comunicación, es la presencia de Dios manifestándose de manera diferente. Cuando aprendes a callar en el momento correcto, tu espíritu se alinea con frecuencias celestiales que las palabras humanas no pueden alcanzar. La fe verdadera a veces se expresa mejor en el silencio reverente que en la oración elocuente. Imagina por un momento que tu alma es como un estanque. Cuando constantemente arrojas piedras de palabras, el agua se agita y no puedes ver el fondo. Pero cuando permites que la superficie se calme, puedes contemplar las profundidades que Dios quiere revelarte.
En Primera Reyes 19:12, Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Tu corazón es un altar donde Dios quiere susurrarte secretos que solo pueden ser escuchados en la quietud. El enemigo sabe que si logra mantenerte hablando constantemente, nunca podrás escuchar la voz suave del Espíritu Santo que quiere guiarte. Cada ambiente siembra una semilla, y los ambientes ruidosos, incluso los religiosos, pueden sembrar semillas de ansiedad espiritual en lugar de paz divina. La Biblia dice en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente estuviste quieto ante su presencia? Dios quiere enseñarte que el silencio es una herramienta de salvación, no solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Cuando aprendes a cerrar tu boca en el momento correcto, permites que otras voces sean escuchadas, que otros corazones respiren, que el Espíritu Santo tenga espacio para trabajar en situaciones que tus palabras podrían complicar. Tu silencio puede ser el oxígeno que una relación necesita para sobrevivir. Puede ser el espacio que un hijo necesita para encontrar su propia voz. Puede ser la pausa que un matrimonio necesita para sanar. Jesucristo nos mostró que hay poder en las palabras no dichas, cuando permaneció callado ante sus acusadores, permitiendo que el plan del Padre se cumpliera sin la interferencia de la autojustificación humana. La fe madura comprende que no todas las batallas se pelean con palabras, que no todas las victorias requieren explicaciones, que no todas las heridas necesitan ser ventiladas públicamente. Tu corazón es un altar donde cada silencio consagrado se convierte en adoración pura, donde cada palabra no dicha por obediencia divina se transforma en fragancia agradable ante el trono de Dios. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que pierdas el control de tu lengua para que tus propias palabras se conviertan en cadenas que aten tu destino. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando creas ambientes de silencio santo, estás sembrando semillas de revelación que florecerán en el tiempo perfecto de Dios. El propósito divino del silencio va más allá de evitar conflictos. Es una estrategia celestial para la formación del carácter. Cuando Dios te enseña a callar, no te está silenciando, te está entrenando para que cuando hables, tus palabras tengan el peso de la eternidad. La Biblia nos enseña en Santiago 1:19, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Esta no es solo una sugerencia de buena educación, es un principio espiritual que puede transformar en tu vida. Tu silencio se convierte en un laboratorio donde Dios forja tu sabiduría, donde el Espíritu Santo refina tu discernimiento, donde tu fe aprende a confiar sin necesidad de explicar cada proceso divino. Cada momento de silencio consagrado es como un ayuno de palabras que purifica tu espíritu y agudiza tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Tu corazón es un altar donde el silencio se ofrece como sacrificio vivo, donde cada palabra retenida por obediencia se convierte en poder acumulado para el momento correcto. El enemigo sabe que una persona que ha aprendido el poder del silencio es peligrosa para su reino, porque ha desarrollado la capacidad de escuchar estrategias celestiales que otros no pueden percibir. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando cultivas ambientes de quietud reverente, estás preparando el terreno para que Dios plante revelaciones que cambiarán no solo tu vida, sino la vida de generaciones. La formación espiritual a través del silencio es un proceso que requiere muerte al ego y nacimiento de la sabiduría divina. Cuando Dios te llama al silencio, está invitándote a una escuela celestial donde las lecciones más profundas se aprenden sin palabras,
donde la transformación ocurre en el secreto de tu corazón antes de manifestarse en tu comportamiento. La fe verdadera se fortalece en los momentos de silencio, porque es allí donde aprendes a confiar en Dios sin necesidad de entender todo, donde tu espíritu se rinde a la soberanía divina sin exigir explicaciones inmediatas. Jesucristo pasó 40 días en el desierto, gran parte de ese tiempo en silencio, preparándose para un ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. Tu silencio no es tiempo perdido, es inversión eterna. Cada momento que pasas en quietud ante Dios es como depositar tesoros en el cielo que se manifestarán en el momento perfecto. Tu corazón es un altar donde el silencio se convierte en adoración profunda, donde cada palabra no pronunciada por obediencia divina se transforma en autoridad espiritual acumulada. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que llenes cada espacio con ruido, para que no puedas escuchar las instrucciones específicas que Dios tiene para tu vida. Cada ambiente siembra una semilla, y los ambientes de silencio consagrado siembran semillas de revelación que producirán frutos de sabiduría en las generaciones venideras. En los registros antiguos de las Escrituras hebreas encontramos la historia de una mujer llamada Asubá, cuyo nombre significa abandonada, pero que paradójicamente nunca dejaba que el silencio habitara en su hogar. Asubá era conocida por su sabiduría, por su conocimiento de las Escrituras, por su capacidad de aconsejar y guiar, pero tenía una debilidad que la cegaba. No podía controlar su lengua. Era como un río desbordado que, aunque llevara aguas cristalinas, inundaba todo a su paso sin discernimiento. Tu corazón es un altar donde cada palabra debe ser pesada antes de ser ofrecida, pero Asubá había convertido su altar en un mercado ruidoso donde las palabras se vendían sin precio y se compraban sin valor. La Biblia nos advierte en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Asubá conocía este versículo, lo había enseñado a otros, pero no había permitido que transformara su propio corazón. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que uses tu don de la palabra como un arma contra tu propia familia, en lugar de como un instrumento de edificación. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente que Asubá creaba con su hablar constante sembraba semillas de agotamiento espiritual en todos los que la rodeaban. Su casa se había convertido en un lugar donde las palabras llenaban cada espacio, pero la presencia de Dios se sentía cada vez más distante. Asubá creía sinceramente que estaba ayudando cuando corregía cada conversación, cuando añadía su perspectiva a cada situación, cuando interrumpía para aclarar puntos que nadie había pedido que aclarara. Su corazón tenía buenas intenciones, pero su boca había perdido la conexión con el discernimiento divino. Era como un músico talentoso que toca hermosamente, pero que no sabe cuándo debe hacer silencio para que la sinfonía completa pueda ser escuchada. La fe verdadera requiere momentos de silencio para que otros puedan expresar su propia relación con Dios, para que el Espíritu Santo tenga espacio para trabajar en los corazones sin la interferencia de palabras humanas, por más sabias que sean. Jesucristo, siendo la palabra encarnada, eligió momentos de silencio estratégico que fueron tan poderosos como sus enseñanzas más profundas. Tu corazón es un altar donde debes aprender que a veces la mayor sabiduría se expresa guardando silencio, permitiendo que otros descubran por sí mismos las verdades que Dios quiere revelarles. Asubá había olvidado que el Espíritu Santo es el Consolador, no ella,
y que su papel no era llenar cada vacío de conversación con sus conocimientos bíblicos. El enemigo había logrado convertir su don en una maldición, su sabiduría en una fuente de agotamiento para su familia. Cada ambiente siembra una semilla, y sin darse cuenta, Azubá estaba sembrando semillas de resistencia en los corazones de aquellos que más amaba. El perfil de Azubá representa a muchos creyentes sinceros que han confundido la cantidad de palabras con la calidad de la comunicación espiritual. Era una mujer que oraba fervientemente, que leía la Biblia diariamente, que participaba activamente en su comunidad de fe, pero que no había aprendido que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Su problema no era la falta de conocimiento bíblico, sino la falta de sabiduría para aplicar Eclesiastés 3:7 en su vida diaria. Como un jardinero que riega excesivamente sus plantas creyendo que más agua siempre es mejor, Azubá regaba cada conversación con tantas palabras que ahogaba la posibilidad de que otros crecieran espiritualmente a su propio ritmo. Tu corazón es un altar donde debes aprender que el amor verdadero a veces se expresa mejor en el silencio, que permite al otro respirar, crecer y encontrar su propia voz ante Dios. La fe madura comprende que no todas las verdades necesitan ser dichas inmediatamente, que no todas las correcciones necesitan ser hechas públicamente, que no todos los consejos necesitan ser dados cuando los tenemos listos. Azubá había desarrollado una adicción espiritual a las palabras, creyendo que su valor como mujer de Dios se medía por cuánto podía enseñar, corregir y aconsejar en cada conversación. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que conviertas tus dones espirituales en fuentes de agotamiento para que otros comiencen a evitar tu presencia. Cada ambiente siembra una semilla, y Azubá, sin saberlo, estaba sembrando semillas de fatiga espiritual que pronto germinarían en su propio hogar. La tragedia de Azubá no era que fuera una mala mujer, sino que era una mujer buena que había perdido el equilibrio divino entre hablar y callar. Su conocimiento de las Escrituras era genuino, su amor por su familia era real, su deseo de ayudar era sincero, pero había caído en la trampa de creer que más palabras siempre equivalen a más ayuda. Era como un médico que, conociendo muchos remedios, los receta todos al mismo tiempo, sin considerar que el paciente necesita tiempo para procesar y sanar gradualmente. La Biblia nos enseña en Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Azubá tenía manzanas de oro, pero las estaba entregando en momentos de plata falsa, perdiendo así su valor y su impacto. Tu corazón es un altar donde cada palabra debe ser ofrecida en el tiempo perfecto de Dios, no en el tiempo imperfecto de tu ansiedad por ayudar. Jesucristo conocía todas las verdades del universo, pero eligió revelarlas gradualmente, permitiendo que sus discípulos digirieran cada enseñanza antes de recibir la siguiente. Azubá había olvidado que el discipulado es un proceso, no un evento, y que su papel era acompañar ese proceso, no acelerarlo con un torrente de palabras sabias pero inoportunas. La fe verdadera requiere paciencia, y la paciencia, a menudo, se expresa mejor en el silencio que permite que Dios trabaje en su tiempo perfecto. El enemigo había logrado que Azubá usara su don de enseñanza como un martillo, cuando debería haberlo usado como un bisturí, golpeando constantemente cuando debería haber hecho cortes precisos y sanadores. El discernimiento que le faltaba a Azubá no era intelectual, sino espiritual. No sabía cuándo su silencio sería más poderoso que sus palabras. Había desarrollado una compulsión santa pero destructiva de llenar cada pausa con enseñanza, cada silencio con corrección,
Cada momento de reflexión, con más información bíblica, era como un músico que conoce todas las notas, pero que ha olvidado que la música también se compone de silencios, que los espacios entre las notas son tan importantes como las notas mismas. Su corazón era puro, pero su método era agotador. La sabiduría verdadera no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto de lo que sabes compartes en el momento correcto y de la manera correcta. Tu corazón es un altar donde debes aprender que el Espíritu Santo a veces quiere usar tu silencio más que tus palabras para tocar el corazón de otros. Azubá había olvidado que Dios habla en el silencio, que el Espíritu Santo se mueve en la quietud, que las revelaciones más profundas a menudo llegan cuando dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. La Biblia dice en Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero Azubá había convertido su hogar en un lugar donde el descanso era imposible, donde el reposo era interrumpido constantemente por palabras que, aunque verdaderas, no eran necesarias en ese momento. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que uses tus dones espirituales de manera desbalanceada, para que se conviertan en fuentes de tensión en lugar de fuentes de paz. Cada ambiente siembra una semilla, y Azubá estaba a punto de descubrir qué tipo de semillas había estado sembrando en el corazón de su familia. El hablar constante e impulsivo de Azubá comenzó a crear ondas destructivas en su hogar que ella no podía ver, pero que su familia sentía profundamente. Su esposo Hanán, un hombre sabio y paciente, comenzó a experimentar algo que muchos cónyuges de personas verbalmente dominantes conocen: el silencio defensivo. No era que Hanán no tuviera nada que decir, sino que había aprendido que cada vez que abría su boca, Azubá tenía 3 respuestas, 2 correcciones y una enseñanza adicional esperándolo. Tu corazón es un altar donde debes entender que cuando dominas las conversaciones no estás liderando, estás sofocando las voces que Dios también quiere usar. La fe verdadera en el matrimonio requiere espacios donde ambos cónyuges puedan expresarse sin temor a ser inmediatamente corregidos, enseñados o mejorados. Hanán comenzó a guardar sus pensamientos, sus sueños, sus preocupaciones, no porque no confiara en su esposa, sino porque había aprendido que compartir significaba recibir un sermón en lugar de comprensión. Jesucristo nos enseñó que el amor verdadero sabe escuchar sin juzgar, acompañar sin corregir, estar presente sin necesidad de mejorar cada momento con palabras adicionales. El enemigo no necesita destruir un matrimonio con infidelidad o abuso. Puede hacerlo simplemente convenciendo a uno de los cónyuges de que debe llenar cada silencio con palabras, por más sabias que sean. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente que Azubá había creado estaba sembrando semillas de aislamiento emocional en el corazón de su esposo. Hanán, que una vez había sido un hombre expresivo y comunicativo, comenzó a desarrollar lo que los psicólogos llaman silencio, aprendido, pero que espiritualmente podemos entender como un mecanismo de supervivencia emocional ante el agotamiento verbal. No era que hubiera perdido su capacidad de comunicarse, sino que había aprendido que el costo emocional de cada conversación era demasiado alto. Cada vez que intentaba compartir algo personal, Azubá inmediatamente lo conectaba con un versículo bíblico, una lección espiritual o una corrección doctrinal, convirtiendo momentos de intimidad en sesiones de enseñanza. Tu corazón es un altar donde debes aprender que tu cónyuge a veces necesita un compañero, no un maestro, un confidente, no un consejero, un oyente, no un predicador.
La Biblia nos enseña en 1 Pedro 3:7 que los esposos deben vivir con sus esposas sabiamente. Y parte de esa sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente en silencio amoroso. Anán comenzó a buscar conversaciones fuera de su hogar, no porque fuera infiel, sino porque necesitaba espacios donde pudiera expresarse sin ser inmediatamente educado o corregido. La fe madura en el matrimonio comprende que el amor verdadero a veces se expresa mejor en el silencio, que permite al otro ser vulnerable sin temor a ser mejorado. Jesucristo, siendo perfecto, no corrigió cada palabra de sus discípulos. Permitió que crecieran gradualmente, que aprendieran por experiencia, que desarrollaran su propia relación con el Padre. El enemigo había logrado que Azubá convirtiera su hogar en una escuela donde su esposo se sentía como un estudiante perpetuo, en lugar de como un compañero igual. Los hijos de Azubá también comenzaron a mostrar los efectos de vivir en un ambiente donde las palabras llenaban cada espacio, pero donde la comunicación real se había vuelto casi imposible. Su hija mayor, Miriam, desarrolló tartamudez, no por un problema físico, sino como una respuesta psicosomática a la presión de vivir en un hogar donde cada palabra era potencialmente corregida, mejorada o expandida con enseñanzas adicionales. La pequeña había aprendido inconscientemente que hablar era peligroso porque podría desencadenar una avalancha de palabras maternas que la abrumarían. Tu corazón es un altar donde debes entender que los niños necesitan espacios seguros para expresarse imperfectamente, para cometer errores verbales, para desarrollar su propia voz sin la constante supervisión de la corrección adulta. La fe verdadera en la crianza requiere momentos de silencio donde los hijos pueden procesar sus pensamientos, donde pueden desarrollar su propia relación con Dios sin la mediación constante de palabras paternas. Miriam había comenzado a asociar el hablar con ansiedad, porque había aprendido que cada vez que abría su boca, su madre tenía algo que añadir, corregir o enseñar. La Biblia nos dice en Efesios 6:4, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Azubá no estaba provocando ira intencionalmente, pero estaba provocando ansiedad comunicativa que se manifestaba en la tartamudez de su hija. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que uses tu amor maternal de manera desbalanceada, para crear heridas emocionales que tus hijos cargarán por años. Cada ambiente siembra una semilla y el ambiente verbalmente saturado que Azubá había creado estaba sembrando semillas de inseguridad comunicativa en el corazón de su hija. El hijo menor de Azubá, David, desarrolló una estrategia diferente para sobrevivir en un hogar donde el silencio era un lujo raro. Se volvió extremadamente callado, casi invisible. No era timidez natural, sino una adaptación emocional a un ambiente donde sentía que no había espacio para su voz infantil, entre todas las palabras adultas que llenaban cada momento. David había aprendido que la manera más segura de evitar correcciones, enseñanzas o mejoras era simplemente no hablar, convertirse en un observador silencioso de la vida familiar en lugar de un participante activo. Tu corazón es un altar donde debes reconocer que cuando llenas todos los espacios con tus palabras, puedes estar robando a tus hijos la oportunidad de desarrollar su propia voz, su propia personalidad, su propia relación directa con Dios. La fe verdadera en la familia requiere momentos de quietud, donde cada miembro puede respirar emocionalmente, donde pueden existir sin necesidad de ser constantemente educados o mejorados. Jesucristo permitió que los niños se acercaran a Él tal como eran,
sin corregirlos primero, sin enseñarles una lección antes de bendecirlos, simplemente los recibió con amor incondicional. David había comenzado a creer que su valor en la familia dependía de no causar problemas, de no requerir atención, de no añadir más palabras a un ambiente que ya estaba saturado de ellas. La Biblia nos enseña en Marcos 10:14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Azubá no estaba impidiendo físicamente que sus hijos se acercaran a Dios, pero estaba creando un ambiente donde era difícil para ellos desarrollar su propia relación íntima con el Señor. El enemigo había logrado que el don maternal de Azubá se convirtiera en una barrera invisible entre sus hijos y su propia identidad espiritual. La dinámica familiar que Azubá había creado sin darse cuenta era un círculo vicioso, donde su necesidad de llenar cada silencio con palabras sabias había creado un hogar donde la comunicación real se había vuelto casi imposible. Sus hijos habían aprendido a comunicarse en códigos, miradas, gestos, susurros, cuando mamá no estaba cerca, porque habían descubierto que las conversaciones abiertas siempre se convertían en oportunidades de enseñanza que ellos no habían solicitado. Su esposo había desarrollado la habilidad de escuchar sin realmente oír, de asentir sin realmente procesar, porque había aprendido que resistir o cuestionar solo prolongaba las sesiones educativas. Tu corazón es un altar, donde debes entender que una familia saludable necesita ritmos de conversación y silencio, momentos de enseñanza y momentos de simple compañía, espacios para crecer y espacios para simplemente ser. La fe verdadera en el hogar se expresa no solo en las palabras sabias que decimos, sino en los silencios amorosos que ofrecemos, en los espacios que creamos para que otros puedan expresarse sin temor a ser inmediatamente mejorados. Azubá había convertido su hogar en un aula permanente donde ella era la maestra perpetua y su familia eran estudiantes que nunca podían graduarse. La Biblia nos dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Pero Azubá había olvidado que la clemencia a veces se expresa mejor en el silencio que permite a otros cometer errores y aprender por sí mismos. Jesucristo, siendo el Maestro perfecto, sabía cuándo enseñar y cuándo simplemente amar sin palabras, cuándo corregir y cuándo permitir que la vida misma fuera la maestra. El enemigo no necesita destruir una familia con pecados dramáticos. Puede hacerlo simplemente desbalanceando los dones que Dios nos ha dado para bendecir a nuestros seres queridos. Cada ambiente siembra una semilla, y Azubá estaba a punto de descubrir qué tipo de cosecha había estado cultivando en el jardín de su hogar. Lo que Azubá no comprendía era que al interrumpir constantemente, corregir cada conversación y llenar cada silencio con sus enseñanzas, estaba erosionando gradualmente su propia autoridad espiritual en lugar de fortalecerla. La verdadera autoridad espiritual no se construye con la cantidad de palabras que pronuncias, sino con la calidad y el momento divino de las palabras que eliges compartir. Tu corazón es un altar donde debes entender que cuando hablas demasiado, tus palabras pierden peso. Cuando corriges constantemente, tus correcciones pierden impacto. Cuando enseñas sin parar, tus enseñanzas pierden poder transformador. La Biblia nos revela en Proverbios 17:28, aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Azubá había invertido esta sabiduría. Siendo sabia, había comenzado a ser percibida como necia por su incapacidad de cerrar sus labios en el momento apropiado.
La fe verdadera comprende que la autoridad espiritual se gana no solo por lo que sabes, sino por tu capacidad de discernir cuándo compartir ese conocimiento y cuándo guardarlo en tu corazón. Jesucristo tenía toda la sabiduría del universo, pero eligió momentos específicos para revelar verdades específicas, entendiendo que el timing divino es tan importante como el contenido divino. El enemigo había logrado que Azubá confundiera actividad verbal con autoridad espiritual, volumen de palabras con profundidad de impacto. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de corrección constante que había creado estaba sembrando semillas de resistencia en lugar de semillas de respeto. Pero eso no es todo. La autoridad espiritual genuina se caracteriza por su capacidad de transformar corazones con pocas palabras, de generar cambios profundos con intervenciones precisas, de crear impacto duradero con momentos de sabiduría, perfectamente cronometrados. Azubá había caído en la trampa de creer que más enseñanza siempre produce más transformación, que más corrección siempre genera más crecimiento, que más palabras siempre crean más impacto espiritual. Era como un chef que, conociendo muchas especias, las usa todas en cada plato, creando una mezcla que confunde el paladar en lugar de deleitarlo. Tu corazón es un altar donde debes aprender que la sabiduría espiritual se mide no por cuánto compartes, sino por cuán efectivo es lo que compartes en el momento que lo compartes. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Las palabras de Azubá habían perdido su capacidad de ser, como aguijones porque eran demasiado frecuentes, habían perdido su poder de ser como clavos hincados, porque no había espacios de silencio donde pudieran penetrar profundamente en los corazones. La fe madura entiende que el impacto espiritual real requiere momentos de digestión, espacios de reflexión, silencios donde el Espíritu Santo puede tomar las palabras que hemos sembrado y hacerlas germinar en el corazón del oyente. Jesucristo a menudo terminaba sus enseñanzas con el que tiene oídos para oír, oiga, creando un espacio de reflexión personal donde cada oyente podía procesar la verdad a su propio ritmo. El enemigo había convencido a Azubá de que llenar cada pausa con más enseñanza era amor, cuando en realidad estaba impidiendo que sus enseñanzas anteriores tuvieran tiempo de echar raíces. Al interrumpir constantemente las conversaciones para añadir sus perspectivas bíblicas, Azubá había comenzado a ser percibida no como una fuente de sabiduría, sino como una barrera para la comunicación auténtica. Su familia había desarrollado lo que podríamos llamar fatiga de enseñanza, un estado emocional donde las verdades bíblicas, por más correctas que fueran, generaban resistencia interna porque llegaban en momentos inapropiados y en cantidades abrumadoras. Tu corazón es un altar donde debes comprender que incluso las verdades más puras pueden ser rechazadas si son presentadas sin discernimiento del momento correcto y la cantidad apropiada. La autoridad espiritual real se construye sobre la confianza, y la confianza se erosiona cuando las personas sienten que no pueden expresarse libremente sin ser inmediatamente educadas o corregidas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Azubá tenía mucho conocimiento, pero había perdido la conexión amorosa que hace que el conocimiento sea recibido con gratitud en lugar de con resistencia. La fe verdadera entiende que el amor a veces se expresa mejor, permitiendo que otros cometan errores y aprendan por experiencia, en lugar de tratar de prevenir cada error con enseñanzas preventivas. Jesucristo permitió que Pedro negara 3
veces antes de restaurarlo, entendiendo que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia personal, no a través de la instrucción preventiva. El enemigo había logrado que el don de enseñanza de Azubá se convirtiera en una fuente de agotamiento espiritual para su familia, en lugar de una fuente de nutrición. Cada ambiente siembra una semilla, y ella estaba sembrando semillas de resistencia a la autoridad espiritual en lugar de semillas de respeto y admiración. La pérdida de autoridad espiritual de Azubá se manifestaba en síntomas sutiles pero devastadores. Cuando finalmente tenía algo realmente importante que decir, su familia ya había desarrollado oídos sordos por la sobrecarga de palabras previas. Era como el cuento del pastor que gritaba «lobo» tantas veces que cuando realmente apareció el lobo nadie le creyó. Azubá había gritado sabiduría tantas veces en momentos inapropiados que cuando realmente necesitaba ser escuchada, en momentos críticos, su voz había perdido su poder de capturar la atención genuina. Tu corazón es un altar donde debes entender que la autoridad espiritual es como una cuenta bancaria. Cada palabra sabia dicha en el momento correcto hace un depósito, pero cada palabra innecesaria, cada corrección inapropiada, cada enseñanza no solicitada hace un retiro. La Biblia nos enseña en Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Las palabras de Azubá no eran malvadas, pero muchas de ellas se habían vuelto ociosas, porque no servían al propósito divino del momento en que fueron pronunciadas. La fe madura comprende que el silencio estratégico puede ser más poderoso que las palabras más sabias si esas palabras no son oportunas. Jesucristo guardó silencio ante Herodes, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que había momentos donde las palabras serían desperdiciadas y donde el silencio tendría más impacto. El enemigo había convencido a Azubá de que su valor como mujer de Dios se medía por cuánto podía enseñar, cuando en realidad su valor se mediría por cuán sabiamente podía elegir cuándo enseñar y cuándo callar. La ironía más dolorosa de la situación de Azubá era que, en su intento de ser la voz de sabiduría en su hogar, había perdido la capacidad de ser escuchada cuando realmente importaba. Sus hijos habían aprendido a desconectarse mentalmente cuando ella comenzaba a hablar, desarrollando una especie de filtro automático que les permitía sobrevivir emocionalmente al torrente constante de palabras, pero que también les impedía recibir las verdades genuinamente importantes que ella tenía para compartir. Su esposo había desarrollado la habilidad de parecer que escuchaba mientras mentalmente se ocupaba de otros asuntos, porque había aprendido que la mayoría de las palabras de su esposa eran repeticiones de enseñanzas que ya había escuchado múltiples veces. Tu corazón es un altar donde debes reconocer que cuando pierdes la capacidad de ser escuchado por aquellos que más amas, has perdido uno de los tesoros más preciosos que Dios puede darte, la influencia espiritual en tu propia familia. La autoridad espiritual no se trata de tener la razón todo el tiempo, sino de tener el discernimiento para saber cuándo compartir esa razón de manera que pueda ser recibida, procesada y aplicada. La Biblia nos dice en Proverbios 25:11, «Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene». Azubá tenía manzanas de oro, pero las estaba entregando en momentos de latón, perdiendo así su valor y su belleza. La fe verdadera entiende que el timing divino no es solo importante para los milagros grandes, sino también para las conversaciones pequeñas, para las correcciones necesarias, para las enseñanzas oportunas. Jesucristo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público, demostrando que incluso el Hijo de Dios respeta el timing perfecto del Padre
para cada palabra y cada acción. El enemigo no necesita silenciar tu voz para neutralizar tu influencia. Puede simplemente lograr que uses tu voz tan frecuentemente que pierda su poder de transformar corazones. Cada ambiente siembra una semilla, y Asubá había sembrado tantas semillas de palabras que había agotado el suelo emocional de su familia, dejándolo incapaz de recibir las semillas realmente importantes que Dios quería plantar a través de ella. Fue en el momento más crítico de la crisis familiar de Asubá que Dios envió al profeta Sebir, cuyo nombre significa el que rompe, para confrontar una situación que había llegado demasiado lejos. Sebir no era un profeta suave o diplomático. Era un hombre que había aprendido el poder del silencio a través de años de caminar con Dios y que podía discernir cuando alguien había perdido el equilibrio divino entre hablar y callar. Tu corazón es un altar donde debes entender que Dios a veces envía intervenciones proféticas drásticas cuando hemos perdido la capacidad de escuchar sus correcciones suaves. La llegada de Sebir a la casa de Asubá no fue casualidad. Fue una cita divina, orquestada por un Dios que amaba demasiado a esta familia, como para permitir que continuaran destruyéndose con palabras bien intencionadas, pero mal cronometradas. La fe verdadera reconoce que cuando Dios envía un profeta a tu vida, no es para condenarte, sino para salvarte de las consecuencias de patrones destructivos que no puedes ver por ti mismo. Sebir había observado desde la distancia el deterioro gradual de la autoridad espiritual de Asubá. Había visto cómo su don se había convertido en una maldición para su familia. Había percibido en el espíritu que era tiempo de una intervención radical. Jesucristo mismo confrontó directamente a aquellos que amaba cuando era necesario, como cuando reprendió a Pedro diciéndole: «Quítate de delante de mí, Satanás», porque sabía que a veces el amor verdadero requiere confrontación directa. El enemigo había logrado que Asubá se volviera sorda a las señales sutiles que Dios había estado enviando, por lo que ahora era necesaria una palabra profética que no pudiera ser ignorada o racionalizada. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de confrontación profética que Sebir traía estaba diseñado para sembrar semillas de quebrantamiento que producirían frutos de transformación. La reprehensión que Sebir trajo a Asubá fue tan precisa como un bisturí espiritual, cortando directamente al corazón del problema sin rodeos diplomáticos. Mujer, has hablado antes que Dios, has respondido antes de orar, has enseñado antes de escuchar y has corregido antes de amar. Cada palabra del profeta llevaba el peso de la autoridad divina y la precisión de quien había pasado tiempo en la presencia de Dios, observando la situación desde la perspectiva celestial. Tu corazón es un altar donde debes estar dispuesto a recibir palabras proféticas que confronten tus puntos ciegos, especialmente aquellos relacionados con los dones que Dios te ha dado y que pueden haberse desbalanceado. La confrontación profética no es crueldad divina, es cirugía celestial diseñada para remover tumores espirituales antes de que se vuelvan cancerosos y destruyan todo lo que amas. Sebir continuó: tu lengua se ha convertido en un río, desbordado que, aunque lleve aguas puras, está inundando el jardín de tu hogar y ahogando las plantas que Dios quería que crecieran allí. La Biblia nos enseña en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y las palabras de Sebir llevaban esa misma cualidad cortante, porque venían directamente del corazón de Dios para una situación específica. La fe madura no se defiende ante la confrontación profética legítima, sino que se humilla y busca entender qué está tratando de enseñarle Dios a través de esa confrontación.
Azubá sintió como si cada palabra de Zebir fuera una flecha que daba en el blanco de verdades que había estado evitando enfrentar. El enemigo había logrado que ella racionalizara su comportamiento como amor y servicio, pero la luz profética estaba exponiendo las motivaciones más profundas y las consecuencias reales de sus patrones de comunicación. Zebir no se detuvo. En la confrontación, procedió a revelar el peligro espiritual de hablar una verdad en el tiempo equivocado. Una verdad dicha fuera del tiempo de Dios puede ser más destructiva que una mentira, porque lleva el peso de la razón, pero carece del poder de la oportunidad divina. Esta revelación golpeó a Azubá como un rayo, porque finalmente pudo ver que su problema no era la falta de conocimiento bíblico o la ausencia de buenas intenciones, sino la falta de discernimiento divino sobre el timing celestial. Tu corazón es un altar donde debes aprender que no basta con tener razón. Debes tener la sabiduría de saber cuándo compartir esa razón de manera que pueda ser recibida y aplicada efectivamente. El profeta continuó explicando que cuando hablamos antes de que Dios nos dé la señal, nuestras palabras pueden interferir con el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón de otros. La fe verdadera requiere no solo conocimiento de la verdad, sino sensibilidad al timing divino para la aplicación de esa verdad. Zebir ilustró este principio con una metáfora poderosa. Eres como un agricultor que tiene las mejores semillas, pero las siembra en la estación equivocada, en el suelo equivocado, y luego se pregunta por qué no hay cosecha. Jesucristo demostró este principio cuando dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Juan 16:12, mostrando que incluso las verdades más importantes deben ser compartidas cuando el oyente está listo para recibirlas. La Biblia nos enseña en Isaías 50:4, «Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios». Azubá había perdido la conexión entre su oído espiritual y su lengua, hablando sin primero escuchar lo que Dios quería decir en cada situación. El enemigo había logrado desconectar su don de enseñanza de su discernimiento espiritual, creando un desequilibrio que estaba causando daño en lugar de bendición. La prescripción profética que Zebir trajo para Azubá fue tan radical como su diagnóstico: 7 días de silencio completo, un ayuno de palabras que sería más desafiante para ella que cualquier ayuno de comida que hubiera hecho en su vida. «Durante 7 días», declaró el profeta, «no pronunciarás palabra alguna excepto para orar en secreto. Aprenderás el poder del silencio antes de que puedas recuperar el poder de tus palabras. Tu corazón es un altar donde debes entender que a veces Dios requiere medidas extremas para romper patrones destructivos que se han vuelto tan automáticos que no podemos cambiarlos con esfuerzo de voluntad normal. El número 7 no era arbitrario. Representaba un ciclo completo de transformación, un período suficiente para que los patrones neurológicos y espirituales pudieran ser reconfigurados bajo la dirección divina. La fe verdadera a veces requiere disciplinas radicales que nos saquen de nuestra zona de confort y nos obliguen a depender completamente de Dios para nuestra transformación. Zebir explicó que durante estos 7 días, Azubá descubriría voces en su hogar que había estado silenciando sin darse cuenta. Vería dinámicas familiares que había estado perdiendo por estar demasiado ocupada hablando, y escucharía la voz de Dios de maneras que había olvidado eran posibles. La Biblia nos cuenta que Jesús ayunó 40 días en el desierto, y que gran parte de ese tiempo lo pasó en silencio,
preparándose para un ministerio que cambiaría el mundo. El silencio impuesto no era un castigo, sino una oportunidad de recalibración espiritual, una chance de realinear su don con el corazón de Dios. Jesucristo nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yashubá necesitaba aprender a distinguir entre las palabras que salían de la boca de Dios y las que salían de su propia ansiedad por ayudar. El enemigo había logrado que ella confundiera actividad verbal con obediencia espiritual, pero el silencio forzado la ayudaría a redescubrir la diferencia. La reacción inicial de Azubá al mandato profético del silencio fue de pánico espiritual, como si le hubieran pedido que dejara de respirar durante una semana. Su identidad se había vuelto tan entrelazada con su capacidad de enseñar, corregir y aconsejar que la idea de permanecer callada se sentía como una muerte emocional. Pero Zebir, con la sabiduría de quien había caminado por valles similares, le explicó que este silencio no era una muerte, sino un nacimiento. No era una pérdida, sino una ganancia. No era un castigo, sino una oportunidad de redescubrir quién era ella más allá de sus palabras. Tu corazón es un altar donde debes estar dispuesto a soltar incluso los dones que Dios te ha dado, cuando esos dones se han desbalanceado y están causando daño en lugar de bendición. La fe verdadera a veces requiere periodos de aparente inactividad donde Dios puede hacer un trabajo profundo de recalibración en nuestro corazón antes de restaurar nuestro ministerio con mayor poder y precisión. El profeta le aseguró que al final de los 7 días, sus palabras tendrían un peso y una autoridad que había perdido, porque habrían sido purificadas en el silencio y alineadas con el corazón de Dios. La Biblia nos enseña en Lamentaciones 3:26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y Azubá estaba a punto de descubrir que su salvación familiar vendría no a través de más palabras, sino a través de la sabiduría del silencio consagrado. Jesucristo pasó 30 años en relativo silencio antes de comenzar su ministerio público, demostrando que incluso el Hijo de Dios respetó los tiempos de preparación silenciosa que el Padre había establecido. El enemigo había convencido a Azubá de que su valor dependía de su productividad verbal, pero Dios estaba a punto de enseñarle que su valor residía en su identidad como hija amada, independientemente de cuánto hablara o callara. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de silencio que estaba a punto de crear sería el terreno perfecto para que Dios sembrara semillas de sabiduría, discernimiento y autoridad espiritual restaurada. El primer día del silencio impuesto fue para Azubá como entrar en un desierto emocional, donde cada instinto de su ser gritaba por expresarse verbalmente. Había desarrollado tal dependencia de las palabras que el silencio se sentía como una privación física, como si le hubieran quitado uno de sus sentidos más importantes. Tu corazón es un altar donde debes entender que cuando Dios te llama al silencio, inicialmente se siente como muerte porque has identificado tanto tu valor con tu capacidad de hablar que no sabes quién eres sin tus palabras. Durante las primeras horas, Azubá experimentó lo que podríamos llamar síndrome de abstinencia verbal, ansiedad, inquietud, una compulsión casi física de abrir la boca para corregir, enseñar o aconsejar cada situación que observaba en su hogar. La fe verdadera a veces requiere que pasemos por valles de incomodidad extrema para llegar a montañas de transformación genuina. Cada vez que veía a su esposo Anán cometer lo que ella consideraba un error, cada vez que escuchaba a sus hijos
decir algo que podría ser mejorado con una enseñanza bíblica, cada vez que presenciaba una conversación que podría beneficiarse de su perspectiva, sentía como si fuera a explotar internamente por la presión de mantenerse callada. Jesucristo experimentó tentaciones en el desierto, y una de las más sutiles fue la tentación de usar su poder divino para aliviar su incomodidad, pero eligió someterse al proceso que el Padre había diseñado para su preparación. El enemigo susurraba constantemente en el oído de Azubá que este silencio era innecesario, que su familia necesitaba su sabiduría, que Dios no podría querer que ella permaneciera callada cuando tenía tanto que ofrecer. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de silencio forzado estaba sembrando las primeras semillas de una transformación que ella aún no podía imaginar. Pero eso no es todo. Durante el segundo y tercer día, algo comenzó a cambiar en la percepción de Azubá. Al no poder llenar los espacios con sus palabras, comenzó a notar sonidos en su hogar que había estado perdiendo durante años. La risa genuina de sus hijos cuando no se sentían observados para ser corregidos, las conversaciones íntimas entre su esposo y sus hijos que florecían cuando no había una tercera voz, añadiendo perspectivas no solicitadas, el sonido del silencio mismo, que no era vacío, sino lleno de una presencia que había olvidado cómo reconocer. Tu corazón es un altar donde debes aprender que a veces Dios quiere que escuches la sinfonía de la vida que has estado interrumpiendo con tu propia música, por hermosa que sea. La Biblia nos enseña en 1 Reyes 19, 11, 12 que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Pero Azubá había estado haciendo tanto ruido espiritual que no podía escuchar ese silbo divino. La fe madura comprende que hay revelaciones de Dios que solo pueden ser recibidas en el silencio, secretos celestiales que solo se susurran a oídos que han aprendido a estar quietos. Durante estos días, Azubá comenzó a observar las dinámicas familiares desde una perspectiva completamente nueva. Vio cómo su hija Miriam comenzaba a hablar más fluidamente cuando no había riesgo de ser interrumpida o corregida, cómo su hijo David comenzaba a expresar ideas creativas que había estado guardando, cómo su esposo Anán comenzaba a asumir un rol de liderazgo espiritual que había estado dormido bajo la avalancha de palabras maternas. Jesucristo, a menudo, se retiraba a lugares solitarios para orar en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que había cosas que solo podían ser escuchadas en la quietud. El enemigo había logrado que Azubá creyera que el silencio era improductivo, pero estaba descubriendo que era en el silencio donde ocurría la verdadera productividad espiritual. Y lo más sorprendente viene a continuación. El cuarto y quinto día marcaron un punto de inflexión en la experiencia de Azubá. La ansiedad inicial del silencio comenzó a transformarse en una paz que no había experimentado en años, como si su alma finalmente pudiera respirar después de haber estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Comenzó a darse cuenta de que había estado usando las palabras no solo para enseñar y corregir, sino también para controlar, para asegurar que todo en su hogar se desarrollara según su visión de cómo deberían ser las cosas. Tu corazón es un altar donde debes reconocer que a veces usamos nuestros dones espirituales como mecanismos de control en lugar de como instrumentos de bendición. La fe verdadera requiere soltar el control y confiar en que Dios puede trabajar en los corazones de otros sin nuestra mediación constante. Durante estos días, Azubá presenció algo milagroso. Su familia comenzó a funcionar de maneras que ella nunca había imaginado posibles. Su esposo comenzó a liderar devocionales familiares espontáneos,
Sus hijos comenzaron a hacer preguntas espirituales profundas entre ellos, y conversaciones significativas florecían en espacios que antes ella había llenado con sus enseñanzas. La Biblia nos dice en Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié». Azubá estaba aprendiendo que cuando ella se callaba, la palabra de Dios tenía más espacio para trabajar directamente en los corazones de su familia. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y maestro, pero Azubá había estado tratando de hacer el trabajo del Espíritu Santo en lugar de permitir que él trabajara libremente. El enemigo había convencido a Azubá de que su familia dependía de sus palabras para crecer espiritualmente, pero estaba descubriendo que su crecimiento se aceleraba cuando ella les daba espacio para desarrollar su propia relación con Dios. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de silencio estaba permitiendo que semillas que habían estado dormidas bajo el peso de demasiadas palabras finalmente germinaran y florecieran. Pero eso no es todo. El sexto día trajo una revelación que cambió para siempre la comprensión de Azubá sobre su rol en la familia y en el reino de Dios. Mientras observaba en silencio, vio a su hija Miriam consolando a una amiga con una sabiduría y una compasión que claramente venían del Espíritu Santo, usando palabras que Azubá nunca le había enseñado, pero que eran perfectas para la situación. Vio a su hijo David defendiendo su fe ante otros niños con una convicción y una articulación que la sorprendieron, demostrando que había estado absorbiendo verdades espirituales incluso cuando parecía no estar prestando atención a sus enseñanzas. Tu corazón es un altar donde debes entender que Dios puede enseñar a tus hijos directamente, que el Espíritu Santo puede trabajar en sus corazones sin tu mediación constante, que tu papel como madre o padre espiritual es crear espacios para que esa relación directa florezca. La fe madura confía en que Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros los amamos y que Él tiene maneras de alcanzar sus corazones que van más allá de nuestras palabras y enseñanzas. Azubá se dio cuenta de que había estado tan ocupada siendo la voz de Dios en su hogar que había impedido que sus hijos desarrollaran su propia capacidad de escuchar la voz de Dios directamente. La Biblia nos promete en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Pero Azubá había estado interfiriendo con esa comunicación directa entre el pastor y sus pequeñas ovejas. Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir, entendiendo que a veces nuestra presencia constante, aunque bien intencionada, puede impedir que otros desarrollen su propia relación íntima con Dios. El enemigo había logrado que Azubá creyera que era indispensable para el crecimiento espiritual de su familia, pero estaba descubriendo que su ausencia verbal estaba creando espacio para que Dios se manifestara de maneras más poderosas. Y lo más sorprendente viene a continuación. El séptimo día del silencio fue como un renacimiento espiritual para Azubá. La mujer que había comenzado este ayuno de palabras, sintiéndose como si estuviera muriendo, ahora se sentía más viva espiritualmente de lo que había estado en años. Había redescubierto la oración contemplativa, había reconectado con la adoración silenciosa, había vuelto a experimentar la intimidad con Dios que había perdido en el ruido de su activismo espiritual. Tu corazón es un altar donde debes aprender que a veces necesitas morir a tu manera de servir a Dios para renacer en su manera de ser servido por ti. La fe verdadera a veces requiere que soltemos incluso las cosas buenas que estamos haciendo para descubrir las cosas mejores que Dios quiere hacer a través de nosotros.
En este último día, Azubá experimentó lo que solo puede describirse como una visitación divina. Mientras oraba en silencio, sintió la presencia de Dios de una manera tan tangible que las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Era como si Dios le estuviera diciendo: «Hija, te he estado esperando aquí en el silencio. He estado tratando de hablarte, pero no podías escucharme por el ruido de tus propias palabras, por más santas que fueran». La Biblia nos dice en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y por primera vez en años, Azubá verdaderamente conoció a Dios en su quietud. Jesucristo nos invita en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y Azubá finalmente entendió que había estado trabajada y cargada por su propio activismo espiritual. El enemigo había logrado que ella confundiera ruido espiritual con intimidad divina, pero el silencio le había devuelto la capacidad de distinguir entre su propia voz y la voz de Dios. Cada ambiente siembra una semilla, y los 7 días de silencio habían sembrado semillas de sabiduría, discernimiento y autoridad espiritual restaurada que cambiarían para siempre su manera de relacionarse con Dios y con su familia. Durante los días de silencio, Azubá hizo el primer descubrimiento que la impactó profundamente. Su hogar tenía una música natural que ella había estado interrumpiendo durante años con su constante sinfonía de palabras. Era como si hubiera estado tocando un piano sobre una orquesta, creyendo que estaba añadiendo belleza cuando en realidad estaba creando cacofonía. Tu corazón es un altar donde debes aprender que la vida tiene sus propios ritmos divinos y que a veces nuestras mejores intenciones pueden estar interfiriendo con la melodía que Dios quiere crear en nuestro entorno. Comenzó a escuchar las conversaciones espontáneas entre sus hijos, llenas de creatividad e inocencia, que florecían cuando no había una voz adulta lista para corregir o mejorar cada expresión. Escuchó a su esposo Anán cantando suavemente mientras trabajaba, algo que no había hecho en años, porque había aprendido que cada sonido en la casa era una oportunidad para que Azubá iniciara una conversación o compartiera una enseñanza. La fe verdadera comprende que Dios habla no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de los espacios entre nuestras palabras, a través de los silencios que permiten que otras voces se expresen. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Y Azubá estaba descubriendo que había estado violando los tiempos naturales de su hogar con su necesidad compulsiva de llenar cada momento con contenido espiritual. Jesucristo a menudo se retiraba de las multitudes, no porque no las amara, sino porque entendía que hay momentos para ministrar y momentos para permitir que lo ministrado sea procesado en silencio. El enemigo había logrado que Azubá creyera que el silencio era tiempo perdido, pero estaba descubriendo que era en el silencio donde ocurría la verdadera digestión espiritual. Cada ambiente siembra una semilla, y estaba comenzando a ver qué tipo de semillas había estado sembrando con su presencia verbal constante versus las semillas que se sembraban naturalmente cuando ella permitía que la vida respirara. Pero eso no es todo. El segundo descubrimiento fue aún más revelador. Sus hijos tenían una sabiduría espiritual natural que había estado siendo opacada por su constante instrucción. Observó a su hija Miriam orando espontáneamente por una mariposa herida que encontró en el jardín, con una fe simple y pura que no había aprendido de ningún libro o enseñanza, sino que brotaba directamente de su corazón conectado con Dios. Vio a su hijo David compartiendo su almuerzo con un niño necesitado en la escuela,
no porque recordara una lección sobre generosidad, sino porque el Espíritu Santo había tocado su corazón con compasión genuina. Tu corazón es un altar donde debes reconocer que Dios puede enseñar a tus hijos directamente, que el Espíritu Santo puede trabajar en sus corazones jóvenes de maneras que van más allá de tu mediación educativa. La fe madura confía en que Dios tiene acceso directo a cada corazón y que su voz puede ser escuchada por oídos jóvenes cuando no está siendo competida por voces adultas constantes. Azubá se dio cuenta de que había estado tan ocupada enseñando a sus hijos sobre Dios que había perdido la oportunidad de ver a Dios trabajando en ellos de maneras naturales y hermosas. La Biblia nos dice en Mateo 18:3, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Y Azubá estaba descubriendo que sus hijos tenían acceso a aspectos del reino que ella había complicado con demasiada información. Jesucristo bendijo a los niños tal como eran, sin primero educarlos o prepararlos, reconociendo que ya tenían algo precioso que ofrecer al reino de Dios. El enemigo había convencido a Azubá de que sus hijos eran recipientes vacíos que necesitaban ser llenados constantemente con su sabiduría, pero estaba descubriendo que eran jardines que necesitaban espacio para crecer según el diseño divino plantado en sus corazones. Y lo más sorprendente viene a continuación. Su tercer descubrimiento la llevó a lágrimas de arrepentimiento. Había estado robando a su esposo la oportunidad de desarrollar su propio liderazgo espiritual en el hogar. Durante los días de silencio, observó cómo Anán comenzaba naturalmente a asumir roles que había abandonado, no por falta de capacidad, sino por falta de espacio. Lo vio iniciando conversaciones espirituales profundas con los niños, guiándolos en momentos de oración familiar, tomando decisiones sabias sin necesidad de su input constante. Tu corazón es un altar donde debes entender que cuando dominas espiritualmente un espacio, puedes estar impidiendo que otros desarrollen sus propios dones y llamados divinos. La fe verdadera en el matrimonio requiere crear espacios donde ambos cónyuges puedan florecer en sus dones únicos, donde puedan complementarse en lugar de competir o donde uno opaque al otro. Azubá se dio cuenta de que había estado funcionando como si fuera la única conexión espiritual de la familia con Dios, cuando en realidad Dios había llamado a su esposo a ser colíder espiritual del hogar. La Biblia nos enseña sobre el liderazgo compartido en el hogar, pero Azubá había estado monopolizando ese liderazgo con sus palabras constantes, sus correcciones frecuentes y su necesidad de ser la voz espiritual dominante. Jesucristo trabajó en equipo con sus discípulos, delegando autoridad y creando espacios para que otros ejercieran los dones que Él había plantado en ellos. El enemigo había logrado que Azubá creyera que era la única capaz de guiar espiritualmente a su familia, pero estaba descubriendo que Dios había equipado a su esposo con dones complementarios que habían estado dormidos bajo el peso de su activismo verbal. Cada ambiente siembra una semilla, y su dominancia verbal había estado sembrando semillas de pasividad espiritual en su esposo, quien ahora estaba floreciendo en el espacio que el silencio había creado. Pero eso no es todo. El cuarto descubrimiento fue quizás el más doloroso, pero también el más liberador. Había estado usando sus palabras como una forma sutil de control, creyendo sinceramente que estaba sirviendo cuando en realidad estaba manipulando situaciones para que se desarrollaran según su visión de cómo deberían ser las cosas. Cada corrección, cada enseñanza añadida, cada perspectiva insertada en las conversaciones había sido una manera de asegurar que todo
en su hogar se alineara con sus estándares espirituales. Tu corazón es un altar donde debes examinar honestamente si estás usando tus dones espirituales para servir a Dios o para controlar tu entorno según tus propias expectativas, por más santas que sean. La fe verdadera requiere soltar el control y confiar en que Dios puede trabajar en las situaciones y en los corazones sin nuestra microgestión espiritual constante. Azubá se dio cuenta de que había desarrollado una adicción al control disfrazada de servicio espiritual, una necesidad compulsiva de asegurar que todo fuera correcto según su entendimiento bíblico. La Biblia nos advierte en Proverbios 16.9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero Azubá había estado tratando de enderezar los pasos de todos antes de que Dios tuviera la oportunidad de hacerlo. Jesucristo permitió que sus discípulos cometieran errores, que aprendieran por experiencia, que desarrollaran su fe a través de pruebas y fracasos, no a través de prevención constante de errores. El enemigo había logrado que Azubá confundiera control con amor, manipulación con servicio, microgestión con cuidado pastoral. Durante el silencio, pudo ver cómo su familia funcionaba cuando ella no estaba dirigiendo cada conversación, corrigiendo cada error o mejorando cada situación, y descubrió que Dios tenía sus propias maneras de guiar y corregir que eran más efectivas que su intervención constante. Y lo más sorprendente viene a continuación. Su quinto y más profundo descubrimiento la llevó a un quebrantamiento genuino ante Dios. Había estado tan ocupada hablando por Dios que había perdido la capacidad de escuchar a Dios. Sus oraciones se habían convertido en monólogos donde ella informaba a Dios sobre las situaciones y le explicaba lo que necesitaba hacer, en lugar de ser diálogos donde ella escuchaba la perspectiva divina y recibía dirección celestial. Tu corazón es un altar donde debes reconocer que la oración verdadera es más escuchar que hablar, más recibir que informar, más rendirse que dirigir. La fe madura comprende que Dios no necesita nuestros informes sobre las situaciones. Él necesita nuestra disponibilidad para ser usados según su sabiduría, no según nuestro entendimiento. Durante los días de silencio, Azubá redescubrió la oración contemplativa, esos momentos sagrados donde simplemente se sentaba en la presencia de Dios sin agenda, sin peticiones, sin palabras, solo con un corazón abierto para recibir lo que Él quisiera darle. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Azubá había estado tan ocupada diciéndole al Espíritu Santo lo que necesitaba hacer, que había perdido la capacidad de permitir que Él intercediera a través de ella. Jesucristo se levantaba de madrugada para orar, y gran parte de ese tiempo lo pasaba en comunión silenciosa con el Padre, recibiendo dirección para el día, no dando instrucciones sobre cómo debería desarrollarse el día. El enemigo había logrado que Azubá convirtiera la oración en otra forma de activismo espiritual, en lugar de intimidad divina. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de silencio había sembrado semillas de verdadera intimidad con Dios que estaban produciendo frutos de sabiduría, discernimiento y paz que había olvidado eran posibles. Cuando Azubá emergió de sus 7 días de silencio, llevaba consigo una revelación que cambiaría para siempre su comprensión sobre el arte divino de la comunicación. No basta con tener razón, es crucial tener discernimiento para saber cuándo y cómo compartir esa razón.
La diferencia entre sabiduría y simple conocimiento radica precisamente en el timing divino, en la capacidad de discernir el momento perfecto de Dios para cada palabra. Tu corazón es un altar donde cada palabra debe ser pesada no solo por su veracidad, sino por su oportunidad, no solo por su contenido, sino por su contexto divino. La Biblia nos enseña en Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y Asubá finalmente entendía que había estado entregando manzanas de oro en recipientes de barro, perdiendo así su valor y su impacto. La fe verdadera comprende que una verdad bíblica dicha en el momento equivocado puede ser más destructiva que una mentira, porque lleva el peso de la autoridad escritural, pero carece del poder de la oportunidad divina. Jesucristo, siendo la verdad encarnada, eligió cuidadosamente sus momentos para revelar verdades específicas, entendiendo que el corazón humano tiene temporadas para recibir diferentes aspectos de la revelación divina. El enemigo había logrado que Asubá creyera que su responsabilidad era decir toda la verdad todo el tiempo, pero Dios le estaba enseñando que su responsabilidad era discernir qué verdad decir en qué momento para que pudiera ser recibida, procesada y aplicada efectivamente. Cada ambiente siembra una semilla, y ella había estado sembrando semillas de verdad en suelos que no estaban preparados para recibirlas, resultando en resistencia en lugar de crecimiento. Pero eso no es todo. El discernimiento divino que Asubá estaba desarrollando le reveló una verdad perturbadora. Había estado hablando desde su ansiedad, por ayudar en lugar de hablar desde la paz de la dirección divina. Cada vez que veía una situación que podría beneficiarse de una enseñanza bíblica, su impulso inmediato era intervenir verbalmente, sin primero consultar con el Espíritu Santo si ese era el momento apropiado para su intervención. Tu corazón es un altar donde debes aprender a distinguir entre la urgencia humana y el timing divino, entre tu deseo de ayudar y la dirección de Dios sobre cuándo y cómo ayudar. La fe madura comprende que no todas las oportunidades de enseñar son invitaciones divinas para enseñar, que no todas las situaciones que podrían mejorarse con nuestras palabras necesitan ser mejoradas por nuestras palabras en ese momento. Asubá se dio cuenta de que había estado funcionando como una ambulancia espiritual, respondiendo a cada emergencia percibida con intervenciones verbales inmediatas, cuando Dios a veces quería que las situaciones se desarrollaran naturalmente, para que las personas pudieran aprender por experiencia. La Biblia nos dice en Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, sugiriendo que la enseñanza divina es gradual y progresiva, no abrumadora y constante. Jesucristo dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Juan 16:12, demostrando que incluso las verdades más importantes deben ser compartidas cuando el oyente está listo para recibirlas. El enemigo había convencido a Asubá de que el amor se expresaba a través de la corrección constante, pero Dios le estaba enseñando que el amor verdadero a veces se expresa mejor a través del silencio, que permite que otros crezcan a su propio ritmo. Y lo más sorprendente viene a continuación. La revelación más profunda sobre el discernimiento llegó cuando Asubá comprendió que había estado compitiendo con el Espíritu Santo por el rol de consolador y maestro en su hogar. Cada vez que sus hijos enfrentaban una dificultad, ella inmediatamente intervenía con consejos bíblicos, impidiendo que ellos desarrollaran su propia capacidad de buscar a Dios directamente en sus momentos de necesidad.
Tu corazón es un altar donde debes reconocer que tu papel no es ser el intermediario constante entre Dios y tus seres queridos, sino crear espacios donde ellos puedan desarrollar su propia relación íntima con el Señor. La fe verdadera en las relaciones familiares requiere la sabiduría de saber cuándo intervenir con palabras y cuándo permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo directamente en los corazones sin nuestra mediación. Asubá había estado funcionando como si fuera indispensable para el crecimiento espiritual de su familia, cuando en realidad su constante intervención verbal estaba impidiendo que ellos desarrollaran músculos espirituales propios. La Biblia nos promete en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Asubá había estado tratando de hacer el trabajo del Espíritu Santo en lugar de confiar en que Él podía enseñar y consolar directamente a su familia. Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir, entendiendo que su presencia física constante podría impedir que sus discípulos desarrollaran su propia relación directa con el Espíritu Santo. El enemigo había logrado que Asubá creyera que era la voz de Dios en su hogar. Pero Dios le estaba enseñando que Él tenía su propia voz y que podía hablar directamente a cada corazón cuando ella creaba espacios de silencio para que esa comunicación divina pudiera ocurrir. Cada ambiente siembra una semilla, y ella había estado sembrando semillas de dependencia de su mediación en lugar de semillas de dependencia directa de Dios. Pero eso no es todo. El discernimiento también le reveló a Asubá que había estado confundiendo información con transformación, creyendo que más enseñanza bíblica automáticamente producía más crecimiento espiritual. Había llenado las mentes de su familia con conocimiento escritural, pero había dado poco espacio para que ese conocimiento fuera procesado, aplicado y convertido en sabiduría vivida. Tu corazón es un altar donde debes entender que la transformación espiritual requiere tiempo de digestión, momentos de reflexión silenciosa donde las verdades pueden echar raíces profundas en lugar de simplemente pasar por la superficie. Del entendimiento. La fe madura comprende que el crecimiento espiritual es más como la agricultura que como la manufactura. Requiere temporadas, paciencia y espacios donde las semillas plantadas puedan germinar sin la presión de producir frutos inmediatos. Asubá se dio cuenta de que había estado funcionando como una fábrica de enseñanzas bíblicas en lugar de como una jardinera espiritual que planta, riega y luego espera pacientemente a que Dios dé el crecimiento. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero Asubá había estado tratando de plantar, regar y forzar el crecimiento todo al mismo tiempo. Jesucristo usó parábolas que requerían reflexión y procesamiento interno, no explicaciones inmediatas y completas, porque entendía que las verdades más profundas necesitan tiempo para ser completamente comprendidas. El enemigo había convencido a Asubá de que su valor como maestra espiritual se medía por la cantidad de información que podía transmitir, pero Dios le estaba enseñando que su valor se mediría por la calidad de la transformación que sus palabras producían cuando eran dichas en el momento perfecto. Y lo más sorprendente viene a continuación. Finalmente el discernimiento le mostró a Asubá que había estado hablando desde su necesidad de ser necesitada en lugar de hablar desde la dirección divina. Inconscientemente había desarrollado una dependencia emocional de ser vista como
la fuente de sabiduría en su hogar, y esta necesidad la impulsaba a intervenir verbalmente incluso cuando no era apropiado o necesario. Tu corazón es un altar donde debes examinar honestamente las motivaciones detrás de tus palabras. ¿Estás hablando porque Dios te está dirigiendo a hablar? ¿O estás hablando porque necesitas sentirte importante, útil o valorado? La fe verdadera requiere que muramos a nuestra necesidad de ser indispensables y que confiemos en que nuestro valor no depende de cuánto hablamos o enseñamos, sino de nuestra identidad como hijos amados de Dios. Azubá tuvo que enfrentar la realidad dolorosa de que parte de su compulsión verbal venía de inseguridades profundas sobre su valor y su lugar en la familia, inseguridades que había estado medicando con activismo espiritual. La Biblia nos advierte en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Azubá había estado buscando inconscientemente la aprobación y la admiración de su familia a través de sus enseñanzas constantes, en lugar de buscar simplemente agradar a Dios con su obediencia a su timing. Jesucristo se retiró de las multitudes que lo buscaban para sanidad y enseñanza, no porque no los amara, sino porque su identidad no dependía de ser necesitado por otros, sino de su relación con el Padre. El enemigo había logrado que Azubá construyera su autoestima sobre su utilidad espiritual, pero Dios quería que construyera su identidad sobre su amor incondicional por ella. Cada ambiente siembra una semilla, y ella había estado sembrando semillas de codependencia espiritual, en lugar de semillas de relaciones saludables basadas en el amor mutuo y el respeto por los tiempos de crecimiento de cada persona. Hermano, hermana, después de caminar juntos por esta revelación profunda sobre el poder del silencio, quiero que entiendas algo. Dios no te ha mostrado esta verdad para condenarte por las palabras que has dicho mal, sino para liberarte hacia un nivel de comunicación que transformará todo a tu alrededor. La historia de Azubá es la historia de muchos de nosotros que hemos confundido cantidad con calidad, ruido con autoridad, activismo verbal con intimidad divina. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida lo mismo que hizo en la vida de Azubá: enseñarte que hay momentos para hablar y momentos para callar, y que ambos son igualmente sagrados cuando están alineados con el corazón de Dios. Tu boca fue diseñada por Dios para ser un instrumento de vida, no un arma de destrucción. Tus palabras fueron creadas para ser como manzanas de oro en figuras de plata, no como piedras arrojadas sin discernimiento. El silencio que Dios quiere enseñarte no es cobardía, es sabiduría, no es pasividad, es poder bajo control. No es ausencia de amor, es amor expresado de la manera más madura. Ahora que conoces el poder transformador del silencio santo, dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que Dios te está llamando a practicar más el silencio? Con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser aún más revolucionario. Cómo Dios usa tus heridas para sanar a otros. La historia secreta de José que nunca te contaron. No te pierdas esta revelación que está cambiando vidas en todo el mundo. El Espíritu Santo tiene más secretos bíblicos que quiere revelarte, pero solo a aquellos que están verdaderamente hambrientos de su verdad. Que Dios bendiga tu boca con sabiduría, tu corazón con discernimiento y tu vida con el poder sobrenatural del silencio santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.